Cordial saludo para todos, mi nombre es Claudia Andrea Ateortúa y el día de hoy con mi grupo colaborativo hablaremos de diseño de ítems y las fases de construcción de un instrumento psicométrico. En psicología, las variables psicológicas como la ansiedad, la motivación o la resiliencia son constructos abstractos y por eso requieren instrumentos psicométricos cuidadosamente diseñados. Según José Muñiz 2018 en su libro Introducción a la psicometría, el proceso de construcción de un test debe ser riguroso, técnico y teóricamente fundamentado para garantizar su validez y fiabilidad. El primer paso es definir con precisión qué constructo se quiere medir. Esto implica revisar la literatura científica, delimitar las dimensiones teóricas y contextualizar el concepto. Esto implica conocer muy bien dónde y a quién se va a aplicar la prueba. Por ejemplo, si deseamos medir el estrés académico en los estudiantes universitarios de la UNAD, debemos considerar factores socioculturales propios de los estudiantes, como la carga laboral, la modalidad virtual de estudio, el tiempo que dedica al estudio, las condiciones familiares, como si es madre, padre o si es soltero, etc. Después se define el propósito del instrumento. ¿Será diagnóstico, de investigación o de selección? También se elige el formato, el tipo de respuesta, Likert, opción múltiple o abierto, y el modo de aplicación, si es individual, grupal o digital. Estas dimensiones determinan qué tipo de ítem se debe diseñar y el nivel de medición de las variables. Muñiz señala que los ítems son el corazón de los test porque a través de ellos se operacionaliza el constructo. Cada ítem debe redactarse con claridad, precisión y relevancia. La fiabilidad es esencial en los tests y se refiere a la precisión o a la consistencia con la que un instrumento mide un rasgo. En otras palabras, un test es fiable si ofrece resultados similares cuando se aplica varias veces o en condiciones equivalentes. Además, un test es fiable si nos da la confianza en los resultados. Sin fiabilidad no puede haber validez. En la teoría clásica, toda puntuación que obtenemos tiene una parte verdadera y otra de error. Por eso el objetivo es reducir ese error al mínimo posible. Muñiz explica que existen varios métodos para estimar la fiabilidad. El test-retest, que mide la estabilidad en el tiempo, las formas paralelas que comparan dos dimensiones del mismo test, el método de mitades que evalúa la coherencia entre las partes del test y la consistencia interna usada con frecuencia para analizar si los ítems de una escala funcionan de forma homogénea. Algunas recomendaciones claves para formular un test son utilizar un lenguaje adecuado al nivel educativo y cultural de la población, evitar ambigüedades, dobles negaciones o juicios de valor, asegurar que cada ítem mida una sola idea o dimensión del constructo, incluir ítems positivos y negativos para evitar respuestas automáticas. Por ejemplo, un ítem mal formulado sería: me siento mal porque todo es difícil en la universidad. Y uno mejor diseñado sería: durante las últimas semanas he sentido que las exigencias académicas superan mis capacidades. En el contexto colombiano también es importante cuidar la pertinencia cultural y lingüística,
adaptar expresiones, ejemplos y situaciones que reflejen la realidad del país. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jessica Rosero y hoy abordaré un tema crucial en la psicometría, el cual es la validez, tipo de validez y su función predictiva, basándonos en el capítulo 4 y 5 de la obra de Núñez del 2018. La validez se refiere al grado en que una prueba mide con precisión lo que pretende medir y tiene dos preguntas. ¿Mide la prueba el constructo que pretende medir? ¿Sirve para el fin propuesto? Y a partir de acá nos preguntamos, ¿cómo se mide una prueba? Para responder esto tenemos 5 formas de medir esa prueba, es decir, 5 tipos de validez que permiten darle validez a una prueba. Estos son validez de constructo, validez de contenido, validez de criterio, validez ecológica y validez aparente. Validez de constructo. La validez de constructo presenta un parámetro interno, es decir, estamos midiendo un constructo como la inteligencia o la ansiedad. Entonces se utiliza un parámetro interno que no involucra variables externas. Todo es interno. Refleja la estructura sobre la cual fue construido el instrumento y se pregunta, ¿en qué medida el instrumento refleja la teoría en la que se sustenta? Por ejemplo, si un constructo es la inteligencia o la ansiedad, la teoría debe estar en referencia a este constructo y no a otro. Existen 3 procedimientos para delimitar la validez del constructo, los cuales son análisis factorial, efecto de variable experimental, correlación con otras pruebas. Primero, análisis factorial. Sabemos que hay una estructura interna donde se observa la dimensionalidad de la prueba. Se realiza una asociación entre variables, es decir, se identifican factores en común entre las puntuaciones de la prueba. Por ejemplo, el NeoPIR. Se agrupan ítems y de allí surgen los factores o dimensiones. Por ejemplo, el ítem 1, el 23 y el 100 pertenecen al neuroticismo, mientras que el ítem 2, el 15 y el 18 corresponden a la extraversión. En el análisis factorial implica las técnicas estadísticas que permiten identificar factores o variables específicas para delimitar el constructo. En el NeoPIR sabemos que hay 5 dimensiones para evaluar la personalidad: extraversión, neuroticismo, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Cada una de estas dimensiones tiene 48 ítems y estas técnicas se agrupan ítems y de allí surgen los factores. Efecto variable experimental. Aquí se realiza una formulación de hipótesis y su verificación. Se comparan grupos y se identifican diferencias significativas entre ellas. Por ejemplo, se puede constatar personas ansiosas versus personas no ansiosas. Y correlación en otras pruebas. Se busca una asociación positiva con una prueba válida. Si estas construyen tu propia prueba, la contrastas con unas pruebas ya válidas que midan el mismo constructo. La evidencia en torno a la estructura interna de la prueba constituye su validez del constructo. Validez de contenido. Esa validez se pregunta, ¿son los ítems de un instrumento suficiente y relevante para medir un constructo? ¿Constituye una muestra representativa relevante del dominio que se pretende medir? Para ello se debe definir el universo de observaciones, identificar expertos en dicho universo, trabajar con esos expertos sobre el contenido del test, desarrollar un procedimiento para analizar los datos resultantes y el método más utilizado es el método de jueces expertos, el cual nos permite conocer la relevancia de los ítems, quienes evalúan si la muestra de ítems es representativa, suficiente, relevante y clara. Se les entrega un formulario con las dimensiones, por ejemplo, empatía y su definición,
y ellos deben evaluar la suficiencia, la relevancia, la representatividad, la pertenencia y hacer observaciones generales. Validez de criterio. A diferencia de la validez de constructo, que tiene un parámetro interno, la validez de criterio presenta un parámetro externo, lo cual se divide en dos tipos: validez predictiva y validez concurrente. La validez predictiva responde a la pregunta: ¿en qué medida es posible anticipar un logro o un comportamiento futuro? Se correlaciona el desempeño en la prueba con un criterio externo futuro. Por ejemplo, se aplica un test hoy a un grupo de vendedores candidatos para un call center que mide persuasión o empatía. Se aplican las pruebas hoy y 6 meses después se mide un criterio externo. Por ejemplo, las ventas realizadas. Luego se comparan las puntuaciones iniciales con el rendimiento futuro. Validez concurrente. En este caso, se comparan las puntuaciones de una técnica con un criterio externo en el mismo momento, no a futuro. Por ejemplo, se aplica un test de ansiedad junto con otra prueba validada que mida la ansiedad al mismo tiempo. Así se observa la correlación entre los reactivos de ambas pruebas que mide el mismo constructo. En resumen, la validez predictiva compara con un criterio externo a futuro y la validez concurrente compara con un criterio externo inmediato. La validez aparente. La pregunta aquí es: ¿la prueba parece medir lo que dice? Medir es una forma de validez superficial. Si bien puede tener pertinencia en los ítems, no tiene validez empírica. Si no existe evidencia empírica, la validez aparente no tiene valor real. La validez ecológica. La validez ecológica se refiere al grado en que la prueba tiene sentido en el ámbito en el que se aplica. Indica la semejanza entre las condiciones de investigación y las condiciones del mundo real. El sujeto debe experimentar la situación de investigación con las mismas propiedades que el investigador supone. Y aquí damos por terminado este tema sobre validez. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra María Lalinde Jurado y en esta ocasión les hablaré de un tema fundamental para la creación de tests: el análisis de ítems. El análisis de ítems es un proceso esencial en la construcción de tests. Su objetivo principal es identificar qué ítems funcionan bien y cuáles deben descartarse. ¿Por qué? Porque las propiedades de cada pregunta influyen directamente en la calidad de la prueba final. Para evaluar la calidad de un ítem, nos enfocamos en 3 índices clave. Primero, índice de dificultad. Segundo, índice de discriminación. Tercero, índice de validez. Veamos cada uno. Primero, índice de dificultad. Es la proporción de personas que aciertan el ítem y aquellas que intentaron resolverlo. Es la medida de su facilidad. Se calcula de una fórmula muy básica: índice de dificultad igual a dividido por n, donde a es el número de aciertos, n es el número de personas que respondieron. ¿Cómo interpretamos este valor? Un valor cercano a 0 significa que el ítem es muy difícil, casi nadie acierta. Un valor de 1 significa que el ítem es muy fácil, todos aciertan. Generalmente se busca ítems con una dificultad considerada adecuada, que se sitúa entre 0.40 y 0.70. En muchos tests no tiene sentido hallar el índice de dificultad de los ítems, por ejemplo en tests dirigidos a evaluar aspectos de la personalidad, en los que los ítems no son fáciles ni difíciles. Además, su valor no es intrínseco, depende de la muestra. Si aplicamos el mismo ítem a gente muy competente, resultará fácil. Si son menos competentes, resultará difícil. Segundo, índice de discriminación. Esta es considerada la propiedad más importante de un ítem. El índice de discriminación mide la capacidad del ítem para diferenciar entre dos grupos.
las personas que puntúan alto en el test, los eficaces, las personas que puntúan bajo en el test, los ineficaces. Un ítem tiene un alto poder discriminativo si se cumple esta lógica. La gente que saca una puntuación alta en la prueba global es la que acierta la pregunta, y la gente con puntuaciones bajas en el test global es la que falla. ¿Cómo se cuantifica esto? Mediante la correlación, que es una relación lineal entre la puntuación de la persona en el ítem acierto fallo y la puntuación total en el test. Para calcular el índice de discriminación se usan 4 posibles coeficientes de correlación: la biserial puntual, la biserial, la coeficiente pi y la tetracórica. Tercero, índice de validez. Finalmente, el índice de validez es una medida que nos dice qué tanto un ítem realmente mide lo que debería medir. Es el termómetro que permite saber si una pregunta está en sintonía con el resto de la prueba y realmente contribuye a medir el constructo deseado. Se suele calcular comparando la puntuación del ítem, si la persona respondió bien o con alta puntuación, y la puntuación total de la prueba, lo bien que le fue en general. Se utilizan las mismas correlaciones que para el índice de discriminación: biserial, biserial puntual, coeficiente pi y la tetracórica. Pero aquí no tenemos el problema de descontar el ítem, ya que el criterio es una variable externa. En resumen, el análisis de ítems es el control de calidad de un test. Asegura que solo las preguntas con la dificultad adecuada, un fuerte poder discriminativo y una alta validez formen parte de la prueba final, garantizando así su fiabilidad y utilidad. Hola, mi nombre es Mariela Londoño Moreno. Me corresponde explicar de forma breve y fácil de entender conceptos de psicometría que tienen que ver con el análisis de ítems y de pruebas de elección múltiple. Como primer concepto podemos encontrar análisis de ítems y distractores. Es igual a las alternativas incorrectas cuando calculamos las estadísticas de los ítems. Con índice de discriminación se logra entender por qué varias opciones son seleccionadas. Como ejemplo, podemos observar que en algunos casos los distractores o alternativas incorrectas son tan llamativas y es por este motivo que personas incompetentes y en muchos casos también las competentes las eligen. Como ejemplo tenemos esta pregunta: cuando te encuentras en una situación difícil, ¿qué tan frecuente sientes ansiedad? A, nunca. B, algunas veces. C, casi siempre. D, siempre. Lo que se pide es medir la ansiedad, entonces la respuesta correcta sería D, siempre. A, B, C serían distractores. Se puede calificar que presentan baja ansiedad: A, nunca. B, algunas veces. Los que presentan alta ansiedad serían B, casi siempre, y D, siempre. Número óptimo de alternativa. Se ha investigado sobre la cantidad de opciones en un ítem de elección múltiple. Si estas son reducidas y hay menos alternativas de respuesta al azar. Ebel y Lord, pioneros, demostraron que los ítems de 2 o 3 alternativas pueden llegar a ser más viables y confiables. Para obtener el número de alternativas se debe calcular con la fórmula que muestra relación con el índice de dificultad y la correlación entre los ítems. Corrección del azar. Para la corrección se utiliza la fórmula de la propuesta. Para la corrección, esta dice que las respuestas son suposición. Al no conocer la respuesta, adivinan. Es igual a decir aciertos adivinando. Sabemos que el resultado de puntuación en un test es la sumatoria de las respuestas correctas, pero suele suceder que en el test de selección múltiple las personas pueden lograr acertar por azar. La forma de explicar es la puntuación corregida. Es calculada, restando los errores a los aciertos y tomamos como referencia las alternativas. La correlación da como resultado los aciertos que fueron al azar. Calificación del conocimiento parcial.
Es importante resaltar que la psicometría implementa métodos para calificar teniendo en cuenta acierto o error y lograr calificar el conocimiento de las personas, con un objetivo principal, dar una puntuación teniendo en cuenta que no siempre las personas que aciertan en un ítem tienen el mismo conocimiento. Uno de los métodos es responder hasta lograr la respuesta correcta. Se debe tener en cuenta los ítems con opción múltiple, se deben analizar los distractores, la selección del número de alternativas, hacer ajustes de calificación con la corrección del azar y el conocimiento parcial. De esta manera se reflejará un conocimiento real, no al azar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Keina Zambrano. Hoy les hablaré brevemente sobre la importancia de las propiedades psicométricas en la construcción de las pruebas psicológicas. Las propiedades psicométricas son fundamentales porque garantizan que un ítem sea válido, fiable y útil, es decir, que realmente mida lo que dice medir, lo haga de forma consistente y sus resultados sean interpretables y aplicables. La validez asegura que el ítem evalúe y constructo deseado, como ansiedad o resiliencia. La fiabilidad nos da confianza en que los resultados sean estables y precisos. El análisis del ítem permite identificar que las preguntas funcionen bien y cuáles generan confianza y respuestas al azar. Sin esta propiedad, los resultados pueden ser erróneos, lo que afecta el diagnóstico de investigaciones o decisiones educativas. Por eso, antes de aplicar una prueba, debemos revisar sus estudios psicométricos, cómo fue validada, qué tan confiable es, cómo se comportan sus ítems. El resumen de las propiedades psicométricas son el corazón técnico de cualquier instrumento psicológico. Sin ellas no hay garantías de calidad ni ética profesional. Muchas gracias.